la replicación del HIV, inhibidores de entrada, evita que el HIV entre en las células. Y por último quería nombrar una película que fue muy famosa y que se le dio un Oscar en 1994. Hay varias películas que tratan el tema, pero esta fue Filadelfia, que se hizo en 1993. Que fue la primera que habló tan abiertamente, ¿no? Bueno, de la enfermedad. Hizo popular, claro, porque el cine hace eso. Tal cual. Y todo lo que trajo esto, ¿no? Porque convengamos que hubo gente que fue despedida de sus trabajos, fueron totalmente como rezagados, ¿no? Su vida cambió totalmente. Hasta eran alejados, no solamente de los puestos de trabajo, despedidos, sino a nivel social también. Bueno, es una película donde el protagonista Tom Hanks, que ganó el Oscar, hace de un abogado, una cosa muy chiquita voy a contar, abogado muy exitoso, que forma parte de un estudio de abogados. Él es muy exitoso, pero cuando se entera que tienen el virus, lo despiden. Y no había ningún estudio que quiera tomar su caso. El único estudio el único abogado que lo tomó era homofóbico, pero lo toma, gana el juicio. Y esta película, lo interesante es que deja, yo acá tengo, ¿cuál es el mensaje de la película Filadelfia? Plantea la cuestión de cómo tratamos a las personas que padecen enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA, y sobre todo cuando son homosexuales. El ritmo y la estructura de la película están diseñados por el director Jonathan Demme para tratar al espectador como jurado. En la actualidad hay mucha gente que tiene como 20, 30 años detectado el virus y está viviendo 30 años en una total normalidad. Científicamente todo esto fue avanzando, ¿no? Y no se descubrió y se determinó que la mayoría no eran los homosexuales, sino era los de los drogadictos, claro. O sea, las mujeres que no se cuidaban, que le pasaban a los niños, y ahora nacen niños de mujeres con SIDA que no se contagian el virus. Es como que ahora está tratado el tema, no están asustados, o sea, hay que hablarlo. Sí. Y bueno, eso era lo poquito que quería decir sobre está muy controlado el tema. Sí. ¿Qué querías decir, Héctor, al respecto? ¿Hay algo que no estás de acuerdo? Yo soy historiador. No, estoy de acuerdo. No, me pareció datos. como que... Yo pensaba en algunos datos porque no preparé este tema, porque no lo sabía que iban a hablar de esto. Pero te comento que personalmente, para mi generación, como ustedes saben, yo soy mucho más joven que todos los que están acá. Seguro. Para mi generación, el primer dato realmente fue Doc Hudson. ¿Recuerdan el actor? Doc Hudson, muy famoso en la época. Los chicos ni idea de lo que estoy hablando, pero Doc Hudson es muy famoso y declara que su enfermedad es SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Había que tener valentía, para declararlo. Mirando que fue el primer famoso en reconocerlo. Claro. Y después nos toca a nosotros, por edad, Freddie Mercury en Queen. También empezaron con... En esa época no había retrovirales, se usaba AZT, una serie de que no retraían el virus, pero como lo adormecían un poco nada más. Claro. Pero, digamos, la película llegó después de eso. De Rock Hudson, después de Freddie Mercury, y ya era una epidemia en el mundo. Ahora estaría vivo. Claro. Pero hoy, convengamos que el que descubre el virus, ¿por qué me hacen aportar la lugar? El que descubre el Instituto Pasteur. Sí. Y el mayor problema lo tiene el Instituto Pasteur porque al principio lo toman como una enfermedad sexual, si crees. Claro, que era lo que hablaban. Y realizan transfusiones de sangre contaminadas, sin saber, y murieron más de 2.000 personas en el Instituto Pasteur que había descubierto realmente el virus. Por eso después todos los recaudos que se tomaron para cuando se hacía transfusión de sangre. No, incluso la jeringa descartable, todo eso viene de esa época. Yo vi esa época, mi esposa de esa época era técnica de hemoterapia. Y se esterilizaban las jeringas, las agujas, todo. Antiguamente era así. Claro, que yo viví esa época al principio, y cuando llegó este tema, realmente se pasó a ya
todo descartable. Todo descartable, exactamente. Después pasó el tema de la odontología, que era el mismo proceso, era un problema de sangre. Sí. Digamos, no era un problema sexual. Exactamente. Igual hay un montón de películas que tratan, de películas que tratan este tema, y es importante para concientizar a la gente, porque sacarse el susto, ir al médico, decir si el tema de la homosexualidad, que muchas veces y actualmente se oculta, y tomar medidas de prevención, que ahí está el kit de la cuestión. Prevenir en todas las enfermedades, sin duda. Prevenir. Bueno, vamos a seguir con el año 1984 con Marquitos. Por ejemplo, el doctor Alfonsín ofrece su primera entrevista, pero sin avisar nada a la conferencia de prensa, digamos, directamente debate, decir sin cuestionarios, sin nada por el estilo, nada de decir, bueno, estas preguntas no, esto sí, esto no, directamente hizo una conferencia abierta y expresó lo que pasaba con la deuda externa en ese momento, y volvió a repetir conceptos y expresó su preocupación por el alza de los intereses, que cada día en la Argentina era un problema que era galopante, realmente, sí. Es crónico la Argentina, el problema es desde el origen. Acordate de Rivadavia. Claro, sí, desde ahí arrancamos ahí en el 1820. Ese mismo mes, por ejemplo, como estaban las actividades suspendidas después de la dictadura militar, aparece la CGT. Eran dos CGT. Una era la CGT de la calle de Brasil con Ubaldini, la otra CGT era de Azopardo. De Brasil con Mantequita, le decía Alfonsín, Mantequita Ubaldini. Claro, y la otra con Azopardo con Jorge Triaca. Sí. De ahí se fusionaron y empezó a partir de febrero la nueva CGT unificada. Qué bueno, que bastante problema le tuvo, claro. Que bueno, después 14 paros. Exactamente, sí, no la tuvo fácil. Se pusieron de acuerdo más en los paros que en otras exactamente, cosas. Sí. ¿Qué opinas, Héctor, de los paros que le hicieron al gobierno del doctor Alfonsín? En principio lo quiero hacer un raconto, ¿no? Alfonsín llega al gobierno el primero, después de la dictadura militar, con una deuda enorme que el país nunca tuvo. Creo que eran 45.000 millones de dólares en esa época de Vieja Martínez de Hoz. Y con Alfonsín llega a 50.329 millones de dólares. Pero no le echo la culpa a él. No, pero te digo que en el 86 la deuda era esa. No, pero él venía hereda eso. Sí. Pero hay otro problema, hereda otros problemas Alfonsín, no nos olvidemos. Porque el golpe militar, como hablábamos el otro día, golpe militar también había civiles. Y esos civiles ayudaron a tomar esa deuda. Que después la transformaron en pública, se la pasaron a Alfonsín, arreglate vos. Que era la deuda de los privados, de empresas privadas que pasaron después a ser nuestras. Que el próximo presidente la pague, que era Alfonsín en este caso. Claro. Podías haber sido vos con el mismo problema. No, yo por eso no agarré la presidencia. Hiciste muy bien. Sí. No, pero no me quería arriesgar con semejante deuda. Menos mal. Quería hacer un asado y no fui por eso. Claro. Bueno, pero al tener eso tenía los poderes económicos en contra. Totalmente. Porque si ustedes recuerdan, lo que proponen privatizar esa deuda son Cavallo y Melconian. Sí. Me acuerdo. Que hoy me explican que esta vez va a salir bien, siempre me explican que va a salir bien. Pero realmente, como vimos resultados, le salió bien a los empresarios, los que tomaron la deuda se la pasaron al Estado. Hicieron la romana con todo. Claro, y Alfonsín se queda con una bomba, realmente. Ahora, ¿qué implicaba eso? Lo mismo que puede implicar hoy esa bomba. Ajuste, reducción de prestaciones del Estado, reducción de presupuestos para pagar esa deuda, que no la generó Alfonsín para nada. No. Un peludo regalo. Nunca nos olvidemos que en el 76, Cámpora toma el gobierno y se debían 7.600 millones de dólares. Cuando Perón muere se debían 7.300, incluso la había reducido. Perón, al igual que Irigoyen, Noelia, no tomaron nunca deuda y pagaban. No tomaban deuda. Fueron los únicos tres que no tomaron deuda. Bueno, convengamos que era un país pujante, con un poder adquisitivo, con una clase media importante. Era un país que estaba en constante producción, ¿no? Porque nos tenemos que también ubicar en ese contexto.
y en el contexto de otro tipo de población. Teníamos la mitad de población. Sí, en esa época se y una población trabajadora. Por empresas que se desarrollaban. Pero por supuesto la economía argentina era creciente. Sí. Yo creo que se basaba también, te digo porque somos industriales, ¿no? Todo lo que se hacía acá, o sea, lo nacional, Made in Argentina, era muy bien visto en el mundo. Y exportamos más de lo que importábamos. Exactamente. Aparte de granos, aparte de mecánica pesada, aparte de insumos para empresas grandes, materias primas, bueno, fabricábamos mucho y estábamos muy bien vistos, incluso los ingenieros, como para que gente de afuera pidiesen, ¿no? Productos argentinos. Capacidad argentina como para desarrollarlos afuera. El talento argentino. El talento argentino, claro. El famoso talento argentino. Y los talentos que se nos acaban de ir hace poco. Perdón. Pero ¿por qué se descubre eso? Nunca olvidémonos la noche de los bastones largos. En el 66, Onganía. El problema de resistencia de la universidad a la dictadura. Ingresan, le rompen la cabeza a todo, porque fue así, forma violenta. Con caballos y todo se metieron en la facultad. Profesores, y todos esos profesores, la mayoría, se fueron del país. Por miedo. Por miedo, porque encima o te quedabas sin trabajo, o te perseguían, o te agarraban las balas. El problema es que te perseguía, estabas en la lista negra. Claro, entonces se fueron. Y esa fuga de cerebro posibilitó que tuvieran las posibilidades de la educación argentina. Y estamos hablando del 66. Para el 73 ya todo el mundo sabía lo que pasaba. Incluso sabían que teníamos producción de energía nuclear, que incluso los militares también aprovecharon la Comisión Nacional de Energía. Sí, no solo la Tucha. Que eran otra clase de militares también en ese momento, ¿no? Que, bueno, pero por lo menos aportaban al desarrollo del país, ¿no? Como lo que tuvimos después en el 76. Se fueron degradando. No, así todo te digo, yo ahí de eso lo voy a discutir siempre. Sí, muy buenos militares, pero sin derechos civiles para la población, sin derecho a nada. Entonces, bueno, eran dictaduras. Eran dictaduras. Militar, entonces. Pero no, eso no lo podemos negar que eran dictaduras, pero convengamos que hay una diferencia entre lo que nos pasó en el 76 con los anteriores que me parece que era otra calidad de militar. Eran los oficiales de esa época que pasaron a ser ya el comando jefe, ¿no? Claro. Eran un poquito más nacionalistas. Entonces querían más al país. Eso que pasó con Chile, que Chile, a pesar de que Pinochet era un dictador que mataba a medio mundo, ellos no se tiraron en contra de su propio país. Mataban gente que es lo peor del mundo, pero el país era distinto. Era por lo menos en ese sentido eran más patriotas. Más nacionalistas.